tardes. En el día de hoy nos acompaña la doctora Marina Mateu, quien tiene su doctorado en enseñanza de las ciencias en la Universidad de Burgos, España. Además, es licenciada en enseñanza de las ciencias, egresada de la Universidad Nacional de San Martín y profesora de Ciencias Naturales, egresada del Instituto Superior del Profesorado Joaquín González de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido integrante del equipo técnico de Ciencias Naturales en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y en el programa ForCiencias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Se ha desempeñado como profesora en diferentes escuelas primarias y medias de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, y como formadora y capacitadora de docentes de escuela primaria y media. En colaboración con otros colegas, ha publicado libros de texto para distintos niveles del sistema educativo, de Ciencias Naturales para EGB3, de Biología para el nivel polimodal, de Capacitación para Educadores en Ciencias. Actualmente, es editora de libros de estudio de Ciencias Naturales, Biología, Adolescencia y Salud. En el día de hoy, Marina nos comparte parte de su tesis doctoral sobre el aprendizaje crítico de la genética. Agradecemos la gentileza y los dejamos con la doctora Marina Mateu. Hola a todos y todas, soy Marina Mateu, profesora en biología. Con este video plantearé un tema de la biología que no solo resulta complejo por su vocabulario y la permanente actualización de sus conocimientos, sino que también porque traspasa los límites de esta disciplina y está tan arraigado en el saber popular que todo el mundo hoy habla de ADN, de herencia biológica, de mutaciones, de genes y de cromosomas, con cierto grado de conocimiento o quizás de desconocimiento. Estoy convencida de que la enseñanza de la genética debería contemplar este saber popular para que los y las estudiantes aprendan este tema de una manera crítica, revisando todo lo que creen y se dice acerca de este tema para convertirse en ciudadanos y ciudadanas que fiscalizan estos saberes porque cuentan con los conocimientos necesarios que los y las emancipen de mandatos sociales, de información falsa que circula en los medios y de publicidades que usan a la ciencia para vender sus productos, transformando a la sociedad en consumistas impulsivos y acríticos. Por eso he llamado a esta presentación relacionados y relacionadas con nuestra herencia, pero no encadenados o encadenadas a ella, por un aprendizaje crítico de la genética. Comencemos entonces con el planteo de algunos de los problemas con que los profesores y profesoras solemos toparnos cuando enseñamos genética. Desde la historia de la humanidad, las personas hemos hecho comunes a todas las sociedades algunas preguntas. Además de quiénes somos y cuál es nuestro papel en este mundo, también a menudo nos preguntamos, ¿por qué soy así? O refiriéndonos a un grupo de personas en particular, también nos hemos preguntado y aún nos preguntamos ¿por qué son así? En esta línea de tiempo trataré de enunciar brevemente las respuestas y los argumentos que han surgido a lo largo de la historia hasta hoy. ¿Por qué soy así? ¿Por qué son así? Desde sus comienzos podríamos decir que la respuesta a estas preguntas estuvo atribuida a seres sobrenaturales que determinaron la posición social, el destino de sociedades completas y el éxito o fracaso de pueblos enteros. Otro argumento ha sido, y es aún común, que estos seres sobrenaturales nos han puesto sobre la tierra para padecer todos los males que nos tocaran, porque en otra vida tendríamos una llena de placeres. Estos argumentos llevan implícitos un determinismo celestial.
Con el estudio de los astros que realizaron tantos pueblos antiguos para la navegación, se sumaron nuevas respuestas e innovadores argumentos. En aquella época probablemente se atribuyera a la conjunción de los planetas el éxito o el fracaso en batallas, descubrimientos de nuevas tierras y buenas cosechas. Sería algo así como cuando hoy damos cuenta de nuestro carácter y personalidad por nuestro signo del zodíaco, del horóscopo chino o nuestra carta astral. Estos argumentos llevan implícitos un determinismo astral. No obstante, hay que decir que por contar con nuevos argumentos no dejan de presentarse los anteriores, es decir, convivieron ambos determinismos, el celestial y el astral. Si bien para el siglo XVIII la física y la matemática ya estaban consolidadas como disciplinas científicas, marcó en este siglo como el comienzo en que la biología se despega del naturalismo y la química se aleja de la alquimia. ¿Y qué cambia a partir de este siglo? Cambia mucho. A nuestras preguntas iniciales comienzan a aparecer respuestas con argumentos supuestamente científicos. Entonces, para responder ¿por qué soy así? O ¿por qué son así?, comenzamos a dar razones biológicas y atribuimos a la sangre el papel principal de determinación. Entonces, escuchamos, soy alcohólica porque lo lleva en la sangre. Los hermanos son alcohólicos o tienen otras adicciones porque lo llevan en la sangre. Son violentos o inteligentes porque lo llevan en la sangre. A la música la llevo en la sangre. Estos argumentos llevan implícitos un determinismo biológico. No obstante, hay que decir que por contar con este determinismo biológico no dejan de presentarse los anteriores, es decir, convivieron con el determinismo biológico, el celestial y el astral. Finalmente llegamos a nuestros días. ¿Y cómo respondemos hoy estas preguntas? Actualmente la culpa de todos los males y todos los bienes está en los genes. Tiene el gen de la homosexualidad, heredaron los genes de la inteligencia de sus padres, lleva el gen de la obesidad. Estos argumentos llevan implícitos un determinismo genético. No obstante, hay que volver a decir que a pesar de un nuevo argumento, no dejan de presentarse los anteriores. Incluso una misma persona puede usar uno u otro argumento dependiendo de la situación, la compañía o el problema que debe resolver. Veamos cómo definen al determinismo biológico algunos renombrados científicos. Para Stephen Gould, el determinismo biológico es una argumentación que consiste en afirmar que tanto las normas de conducta compartidas como las diferencias sociales y económicas que existen entre los grupos derivan de ciertas distinciones heredadas, innatas, y que en este sentido la sociedad constituye un reflejo fiel de la biología. Richard Lewontin, junto con otros autores del famoso libro No está en los genes, dice: el determinismo biológico, también llamado biologismo, ha sido un poderoso medio para explicar las desigualdades de estatus, riqueza y poder observadas en las sociedades capitalistas industriales contemporáneas y definir los universales humanos de comportamiento como características naturales de estas sociedades. En este momento cualquiera de ustedes podría decir, y bueno, Marina, esto es así desde tiempos inmemoriales, ¿cuál es el problema? Les cuento cuál es el problema que debemos afrontar profesores y profesoras en biología cuando enseñamos genética. Atribuir todo tipo de éxitos y fracasos a los genes, incluso los que ni siquiera atribuye la biología, genera determinismos que en algunos y algunas estudiantes
lo salva y emancipa, y en cambio en otros y otras estudiantes lo señala y condena. Desde una perspectiva individual, el determinismo genético modela la autoestima, y esta autoestima puede ser positiva o negativa. Y esta última es la que nos debe ocupar y preocupar a los profesores y profesoras. Un o una estudiante cuya familia junta cartón en la calle no está genéticamente determinado o determinada a hacer lo mismo en el futuro. Si sufre violencia familiar en su casa, no está determinado o determinada para maltratar a la suya en el futuro. Desde una perspectiva colectiva, el determinismo genético modela prejuicios que pueden ser también positivos y negativos. Y estos últimos son los que nos deben ocupar y preocupar a los profesores y profesoras. El grupo de estudiantes sentado en el fondo, a los que muchas veces vemos como los vagos o las vagas, no están determinados y determinadas genéticamente así porque su familia recibe planes sociales. Tampoco los hijos e hijas de un padre ladrón o de una madre ladrona van a vivir de lo ajeno porque están así determinados genéticamente. Sin embargo, gran parte de la sociedad tiene estas creencias y las escuchamos cuando se las hace explícitas sin que medie una autocensura. Pero no solamente escuchamos estos prejuicios en expresiones de colegas, familiares, amigos, amigas o en medios de difusión masivos. Busquemos otras raíces que generan prejuicios y autoestima negativos. Los refranes y otros dichos populares pueden ser considerados un semillero de ideas de sentido común y por lo tanto de profundas raíces de prejuicios y autoestima negativos. Se dice que los dichos y refranes son enseñanza viva, verdades populares, que reflejan la esencia del ser humano y son fuente de sabiduría popular. Acumulan experiencias, descripciones, interpretaciones, advertencias, consejos, recomendaciones y prescripciones. Los dichos populares ponen de manifiesto un conocimiento socialmente construido a través de la historia de una comunidad. ¿Se preguntaron alguna vez cuántos refranes y dichos populares están relacionados con la herencia? ¿Analizaron tal vez el mandato social que llevan y que tantas veces repetimos? Cuando hice el análisis del significado de una gran cantidad de refranes y dichos populares, encontré que se los podía clasificar en aquellos que expresan que lo innato prevalece sobre las características adquiridas, es decir, donde el genotipo prevalece sobre el fenotipo. En estos, por ejemplo, de tal palo, tal astilla. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. El hábito no hace al monje. Lo que natura no da, Salamanca no presta. La sangre se hereda y el vicio se apega. De tal simiente, tal gente. No hay que fiarse de las apariencias. Genio y figura hasta la sepultura. También encontré aquellos dichos populares que enuncian que lo heredado puede ser modificado o cubierto por rasgos o habilidades posteriores al nacimiento, es decir, donde el fenotipo puede expresarse sobre el genotipo. Por ejemplo, más honran buenos vestidos que buenos apellidos. El hábito hace al monje. Hermosas plumas hacen hermoso al pájaro. Vistan un palo y parecerá algo. Viste bien a una mona y parecerá una señora. Lamentablemente, debo decirles que resultan mucho más numerosos aquellos dichos y refranes que sobreponen el genotipo sobre el fenotipo. ¿Dónde más podemos encontrar fuentes de autoestima y prejuicios negativos? Hoy
las aulas se encuentran transitadas por una gran diversidad de culturas juveniles. Cada miembro de estos grupos culturales que asisten y participan de nuestras clases de biología no solo se distinguen por su aspecto, vestimenta, postura o actitud. Además de cierto patrón estético en la indumentaria y algunos giros y modismos lingüísticos comunes, parte del sistema ideológico que caracteriza a cada grupo es frecuentemente exteriorizado por algún tipo de género musical que los identifica y legitima. Las melodías, el tipo de instrumento musical, la intensidad de los sonidos, los recursos léxicos y gramaticales y el significado de las letras de esas canciones conforman un espacio común donde los y las integrantes de cada cultura comparten un lenguaje, creencias, valores, símbolos y preocupaciones, es decir, comparten su realidad. Si consideramos a las canciones como un acto comunicativo masivo, ¿se preguntaron alguna vez cuántas canciones mencionan conceptos científicos relacionados con la genética y en qué contexto se los mencionan? En el momento en que hice este estudio, encontré muchas canciones que llevan las palabras ADN, gene, cromosomas, mutación y otros términos relacionados con la genética. Y analicé la totalidad de la letra de la canción buscando el significado que se le atribuye a estos vocablos científicos. También relacioné el significado del término con el género musical para obtener más información del contexto en el que se usa. Hoy en día seguramente encontraríamos muchas más canciones para analizar. Escuchemos solo algunas de estas canciones y analicemos sus letras y grupos de jóvenes que las escuchan. Controlo todos los modos, conozco todos los logros, coloco todos los coros mongolos. No clono, no soborno, solo lo gozo, lo rompo, como rocos follo pronto. Como pudimos escuchar, el significado del término clon, clono y sus derivados está usado sin ningún sentido en el contexto de esta letra. Se apela al término para la métrica o la rima entre oraciones. No obstante, no resulta casual que el uso sin significado se presente mayoritariamente en canciones pertenecientes al género del hip hop y del rap. Las letras de estas canciones suelen ser largos textos con fragmentos rimados que le otorgan a estos géneros su estilo característico. El segundo significado más hallado en las canciones analizadas está relacionado con el acto de multiplicar o de un individuo replicado. También el hip hop y el rap son los géneros que presentan este significado en sus letras. En algunas canciones pop también se usa la acepción del vocablo clon y sus derivados. Si a través de las canciones que escuchan los y las estudiantes creen que un clon es una copia exacta del individuo que lo origina, dicha creencia puede transformarse en un obstáculo para el aprendizaje de la genética. En primer lugar, porque dicha creencia está relacionada con la opinión general de que un clon nace o aparece a la vida de la misma edad y con las mismas características de su progenitor. En segundo lugar, porque desecha radicalmente la influencia del ambiente en la conformación de características propias del clon. Aunque no heredaste de mis bienes, sí de mi genio, cosa de genes. El vocablo gen suele usarse de una manera más científica que en los casos anteriores, refiriéndose al tipo de transmisión o a las características que se heredan a través de ellos. Sin embargo, para el autor de esta letra que escuchamos, el genio está en los genes. En cuanto a la palabra mutación, está más frecuentemente asociada con la definición de anormalidad, monstruosidad, muerte, contaminación, etc. Esta acepción del término se ha expresado mayoritariamente en géneros que exacerban la velocidad, producen sonidos más sólidos, las voces son menos melódicas y más desgarradas, y en general las letras relatan historias apocalípticas y mitológicas. Dentro del heavy metal, el death metal, funk metal, grunge, hardcore, power metal y punk. En síntesis,
se advierte que esta palabra clave ha sido usada como sinónimo de cambio o modificación, con el significado de extraño, raro o monstruoso, cuando para la sociedad en general y los estudiantes y las estudiantes en particular, mutación significa monstruosidad, deformidad o anormalidad. Para los profesores y profesoras en biología, nos resulta difícil provocar un cambio representacional para que cada estudiante se asuma como el resultado de una inconmensurable cantidad de mutaciones ocurridas a través del tiempo geológico. Se trepa la luz por la ventana, se escuchan los autos por ahí. Tu ADN está en la cama y yo lo clono para mí. Hay canciones que incluso combinan varias palabras científicas, pero no analizaremos esta canción porque no suele ser escuchada por nuestros y nuestras estudiantes. El gusto por Arjona y el pop suele pertenecer a otro grupo etario. En síntesis, a través del análisis de las letras y melodías de canciones, es evidente la invasión que hace el conocimiento científico en el saber popular, así como la transformación que la sociedad hace de estos saberes con el objetivo de hacerlos más comprensibles e inteligibles. La mayoría de las investigaciones sobre las ideas de los y las estudiantes acerca de la genética no señalan al saber popular como uno de los principales obstáculos en el aprendizaje. Sin embargo, creer que la dimensión cultural no influye en la construcción del conocimiento individual implica considerar a los actores sociales como receptores pasivos de la información que se les acerca desde diferentes fuentes y también despojarlos de su participación activa en su propio aprendizaje. Las letras de las canciones y los dichos populares conforman una parte de la dimensión cultural de una sociedad. Esta dimensión cultural debe ser considerada en toda intervención educativa, asumiendo que las personas no son totalmente idiosincráticas en el momento de construir su conocimiento, sino que en cierta parte de sus saberes es posible detectar ideas regulares y convencionales que configuran representaciones compartidas con el resto de la sociedad. En toda propuesta educativa resulta entonces una prioridad para los profesores y las profesoras en biología prever espacios para permitir a los y las estudiantes la explicitación de sus ideas de manera que hagan consciente las representaciones que comparten o no con sus pares y con la gente adulta de la sociedad. Entonces, ¿qué puede hacer un profesor o una profesora en biología con esta problemática? Por un lado, estar actualizado o actualizada en los avances científicos y tecnológicos. Es primordial que un docente se encuentre actualizado en su disciplina. Por el otro, conocer qué cree la sociedad acerca de ciertos fenómenos biológicos, como por ejemplo en este caso acerca de la herencia de los caracteres. Además, debe inmiscuirse en la cultura de sus estudiantes, saber cuáles son sus intereses, el vocabulario que utilizan, la música que escuchan. Por otro lado, concebir firmemente que otras formas de enseñar y de aprender son posibles. Creerse además un o una potencial emancipador o emancipadora de autoestimas negativas y de prejuicios negativos. Comparto ahora con ustedes una de las tantas producciones que han hecho mis estudiantes cuando los enfrento a un aprendizaje crítico de la genética.
Resulta entonces una prioridad en la educación global diseñar, implementar y evaluar propuestas pedagógicas que persigan el aprendizaje crítico en los y las estudiantes, que los y las libere de prejuicios sociales y que los y las emancipe de una supuesta determinación genética, porque nosotros y nosotras, como los demás organismos, estamos relacionados y relacionadas con nuestra herencia, pero de ninguna manera encadenados ni encadenadas a ella. Muchas gracias por su atención.